Buenos días, soy Ariel Alejandro Ariz Hermosillo. Y yo, Diego Andrés Núñez Ramírez. Somos del grupo MF106 de la materia de electricidad y magnetismo. Hoy en día vamos a presentar nuestro proyecto de la ley de Faraday sobre nuestra aplicación de cómo lo podemos utilizar hoy en día. Bueno, buen día. Como ya mi compañero comentó, hablaremos de la ley de Faraday. Bueno, para hablar de la ley de Faraday, necesitamos saber quién fue Michael Faraday. Como se muestra en la imagen, fue un científico británico y uno de los físicos más destacados del siglo XIX, que nació el 22 de septiembre de 1791 dentro de una familia humilde y recibió una educación básica. Cuando tenía 14 años, él trabajaba en una librería, donde tuvo la oportunidad de leer algunos artículos científicos que lo impulsaron a realizar sus primeros experimentos. Michael Faraday falleció el 25 de agosto de 1867 y en la actualidad es considerado el padre de la electricidad. Michael Faraday, para probar su ley, realizó un experimento que consistió en lograr producir un flujo magnético variable en el interior de una bobina. Bueno, lo que usó Faraday fue un galvanómetro, una bobina, un imán y cables de conexión que conectaban de la bobina al galvanómetro. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Faraday? Primero conectó de la bobina al galvanómetro y vio que no hay ninguna corriente eléctrica por sí sola. Y empezó a sacar y meter su imán, creando un cambio en el campo magnético. Y esto empezó a afectar al galvanómetro. Entonces, mediante esto se puede concluir que un campo magnético que varía en la bobina induce un campo eléctrico en el circuito. Esto a su vez da lugar a una corriente eléctrica. Y este fue el experimento de Faraday. Para hablar de la ley de Faraday mostraremos el siguiente experimento. El experimento consiste en un enrollado de alambre que estaremos utilizando un alambre de cobre de calibre 18. Un imán que estaremos utilizando unos imanes en total serían 8 imanes de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente, y utilizaremos un multímetro de medición de corriente alterna para checar cuánto corriente o cuánto voltaje produce este experimento. Pero bueno, nuestro proyecto funciona de la siguiente manera. Como ya habíamos mencionado, nuestro proyecto va a estar formado por parte de la bobina. Tiene un número de espiras de 7 vueltas más o menos. Nuestro multímetro que va a ir de corriente alterna. Y el imán, que aproximadamente son de 5 a 6 centímetros. Esto lo que vamos a hacer va a ser pasar el imán entre en medio de la bobina para conseguir un voltaje que va a ir variando en el multímetro desde el negativo al positivo, mientras se va alejando y acercando de la bobina. Bueno, el siguiente va así. Y así se va a ir creando el voltaje de la bobina producida por el imán que se va a ir metiendo y sacando de entre medio de ella. Y así se explica el experimento de Faraday, que fue el que... Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra en una bobina de cable originará un voltaje. No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, ya sea que el imán se mueva de adentro hacia afuera de la bobina. Bueno,
Ahora, para saber cuánto voltaje es necesario como para un experimento como este, se puede utilizar la siguiente fórmula de Faraday, que dice: el voltaje generado es igual al número de espiras, que es la n, multiplicado por el cambio en el flujo del magnético entre el cambio en el tiempo. Pero bien, como mencioné previamente, la n se refiere al número de vueltas en el enrollado del embobinado. La V por A es un cambio en el flujo magnético que se mide en Webers. Está multiplicando el campo magnético por el área de la bobina. Bueno, todo esto va dividido entre el cambio en el tiempo, y esto llega a dar el resultado como un voltaje inducido, que se le llama FEM, y su unidad es el voltaje. La ley de Faraday es una relación fundamental, ya que está muy basada en las ecuaciones de Maxwell. Sirve como un sumario abreviado de las formas en que se puede generar voltaje, o como muchos le dicen, FEM. Por medio del cambio del entorno magnético, la FEM inducida en una bobina es igual al negativo de la tasa del cambio en el flujo, multiplicado por el número de vueltas o espiras de la bobina. Implica la interacción de la carga con el campo magnético. Una de las aplicaciones de la ley de Faraday es el motor eléctrico. Los inventores que hicieron posible la evolución del motor eléctrico hasta lo que los ingleses Michael Faraday, William Sturgeon y el americano Joseph Henry. Pero bueno, Faraday comenzó con un funcionamiento basada en los principios del electromagnetismo, lo que demuestra que se aplica una fuerza cuando una corriente eléctrica está presente en un campo magnético. Esta fuerza crea una fuerza de torsión en un bucle de alambre presente en el campo magnético, que en este caso es la bobina, que esto hace que el motor gire y realice un trabajo útil. La historia de cómo surgió el motor fue: sumergió un alambre de hierro por un extremo en un envase lleno de mercurio en el cual introdujo un imán. El alambre comenzó a rotar alrededor del imán en cuanto se le suministró una corriente eléctrica desde una batería química por el otro extremo. Se dice que este fue la base del primer motor eléctrico, el llamado motor homopolar. Generó un movimiento circular creado por un campo magnético mediante electricidad. Podemos concluir que la cantidad de corriente eléctrica que se puede producir estará relacionada con el área de la bobina, cuántas espiras tiene la bobina, la intensidad del campo magnético y el tiempo en el que se mueve el imán dentro de la bobina. Gracias a la ley de Faraday, existen hoy en día muchas aplicaciones en las que se pueden utilizar. Unos ejemplos son los transformadores de energía, motores eléctricos y generadores, entre muchas otras cosas más. Pero en la actualidad utilicemos varias cosas entre estas, mientras que muchas personas aún no se dan cuenta que está presente la ley de Faraday en cada una de estas. Muchas gracias, Michael Faraday, por tu contribución a la humanidad.